Ya en línea el próximo entrevistado, el exdiputado nacional Nito Artaza, que creo se encuentra ahora en Corrientes. ¿Es así, Nito? Buenas tardes. Hola, Carla, buenas tardes. Así es, estoy en Corrientes, donde habitualmente siempre hago recorrido por distintos lugares de la provincia. Hoy estamos entregando elementos ortopédicos con una organización no gubernamental que se llama CILSA. Sí. Así que, bueno, estamos recorriendo un poco la provincia y aprovecho para saludarlos también en este momento. ¿Cómo están? Aquí estamos, en medio de todo este clima medio enrarecido que hay en todo el país, ¿no? Pero antes de adentrarnos en los temas de economía y demás, de todo lo que está pasando, Nito, te hago una pregunta que sé que hay un tema en Bellavista que te tiene preocupado, que es la suspensión de 470 trabajadores de Alpargatas. Así es, nosotros veníamos invirtiendo ya en Bellavista y en otros lugares del país con la apertura indiscriminada de importación. Podía suceder de 470 empleados de la empresa Alpargata o Tanza. Sí. Y realmente hay mucha preocupación, incertidumbre y angustia, porque en otros lugares como San Luis se han cerrado las plantas. Ajá. Y esto nosotros lo advertíamos, el presidente de la Nación ha venido en ocasiones a Corrientes y le decíamos al gobierno, que está alineado con el gobierno nacional desde el punto de vista político, que tenía que plantearle al presidente de la Nación esta situación, que si no detenían las aperturas indiscriminadas de importaciones, sí, la actividad textil se iba a resentir con las consecuencias que hoy estamos viviendo, como es el caso de esta suspensión, ¿no? Claro que mismo para la ciudad es un grave problema, porque además de eso tienen los coletazos de lo que es la inflación y lo que estamos viviendo actualmente, que es el tema de las tarifas, que parece no tener solución. Bueno, sumado a todo eso, imaginen ustedes 470 familias con esta incertidumbre, ¿no es cierto? Y nosotros lo veníamos advirtiendo, y creo que desde acá también, del gobierno tanto provincial como las autoridades nacionales, les advertíamos que podía suceder esto, y esto sucede en todo el país. Esta apertura de importaciones nos lleva a este camino a descuidar la industria nacional, por ejemplo, el empleo, ¿no? Sí. Nito, buenas tardes. Alberto Letieri te saluda. Alberto, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien no me va realmente, pero bien por el ámbito, pero bastante preocupado, más como historiador y sabiendo cómo ha pasado esto. Es decir, me preocupa el hecho de que repitamos siempre más o menos los mismos esquemas, las mismas situaciones, porque en realidad todo esto se había dicho antes de que Macri asumiera, quedaba bastante en claro hacia dónde se apuntaba, y un poco lo que le preguntamos al entrevistado anterior, ¿no? Que si vos pensás que esto es el resultado no querido de la incapacidad de los que gobiernan, o efectivamente es un gran equipo que buscó este resultado para obtener beneficios personales y de las corporaciones a las que remitía, y que necesariamente, bueno, el punto de llegada era este. Yo he dicho siempre, y lo digo con todo respeto, y ahora lo digo con cautela, porque uno no quiere echar más leña al fuego cuando ve tanta que puede llevar a sufrimiento de los sectores más necesitados, sobre todo cuando se producen crisis grandes, como la que puede suceder. Yo creo que Mauricio Macri y el equipo que lo acompaña siempre han expresado y representado naturalmente a las corporaciones. Sí. Pero hoy este gobierno lo que vemos que es el gobierno de la constante colisión de intereses. Uno ve que en cada uno de los ministerios se hacen negocios cercanos a quienes a quienes están hoy en el gobierno. Y lo mismo en la crisis. Uno ve que quien ha comprado los dólares, o 1.400 millones de dólares a un precio ofertado por el central en el momento de venderlo, y después pueden hacer una diferencia enorme. Y lo hacen bancos como el JP Morgan, por ejemplo, que tiene además una relación cercana con uno de los funcionarios del gobierno. Y lo mismo ocurre con el Ministerio de Energía, y lo mismo ocurre con cualquiera de los ministerios que uno se ponga a ver. Entonces, sumado a ese pensamiento neoliberal,
se suma a pensar que los negocios lo tienen que hacer ellos, en un núcleo muy cerrado, en beneficio de ese grupo de negocios, y en perjuicio de la mayoría de los argentinos. Se producen, por ejemplo, huecos fiscales enormes, bajándole los números, bajándole los puntos siempre a los impuestos, o a los autos de alta gama, o a otras actividades económicas concentradas, y cuando se produce un gasto fiscal, sí, bueno, ahora hay que cubrirlo con deuda, y lo van a pagar toda la población. Por eso hay que ajustar las tarifas, hay que ajustar la economía, bajar de los jubilados. Me parece que es un cóctel, realmente es una tormenta perfecta, que es lógico que va a encontrar resistencia popular. ¿Vos pensás que la oposición en esto va a encontrar un factor que acelere el aglutinamiento? Porque en realidad me parece que una de las... Es decir, se ve que hay malestar social, pero no se ve a lo mejor una protesta social más articulada, producto de que no se ve propuestas alternativas sólidas, o se ve cierta disgregación dentro de la oposición. Yo creo que lo más temprano posible hay que aglutinar a todo el pensamiento opositor con una alternativa. Uh-huh. Lo más rápidamente posible, que aglutinar esa alternativa, porque eso es la responsabilidad de una oposición. Así es. Lamentablemente a veces los tiempos de la política hacen que algunos equivocadamente lo hagan en forma maquiavélica, quieran que este gobierno haga el ajuste que hay que hacer, o llegue a su máximo exponencial, digamos, de ajuste, uh-huh, para después tomar el gobierno, pero en el medio está la gente que puede sufrir mucho más. Yo creo que desde ahora hay que plantear ya una alternativa seria, ¿no? Parece que hay llamar sobre todo a un consenso de fuerzas políticas que estén del otro lado del neoliberalismo, del otro lado de los cambios negociados, del otro lado del endeudamiento brutal de la Argentina. Así es, el endeudamiento. Del otro lado de la apertura de importaciones, del otro lado de los que tienen una posición solamente pro mercado, y además que han alejado a la Argentina de una posición latinoamericana. Claro, ese es un problema, es un tema que está pasando justo ahora, o sea, estamos absolutamente alejados de lo que mencionabas, la alternativa latinoamericana. Estamos virando hacia otro lado de una manera brutal. Pero sí, mire, nosotros aquí mismo en Corrientes estamos todavía en la lumbre de que fuerzas norteamericanas ingresen a hacer ejercicios con el ejército argentino sin pasar por el Congreso, por ejemplo. Eso es la decisión que se toma del Poder Ejecutivo. Y así estamos, digamos, comprándonos un conflicto que no es nuestro en el medio de conflictos como el de Siria, y fuerzas norteamericanas van a ingresar al país o están ingresando en el litoral argentino a hacer ejercicios con Argentina sin pasar por el filtro y la autorización del Congreso de la Nación para saber qué es lo que vienen a hacer, por ejemplo. Bueno, y lo mismo ocurre con la economía, lo mismo ocurre con las posiciones en el mundo. Hemos perdido inclusive el respeto por la autonomía de los pueblos, uh-huh, como el caso de Venezuela y otros, que ha sido tradicional en la diplomacia de la Argentina, respetar la autonomía y la decisión de los pueblos, sobre todo nosotros o yo, que por lo menos es un pensamiento radical de Raúl Alfonsín. Sí, y yo creo que acá se ve otra cosa, ¿no? Que es la debilidad de la calidad democrática y la debilidad institucional, que permite que siga, por ejemplo, en pie el megadecreto que sanciona Macri a fines del año pasado, que tocaba cuestiones que claramente estaban fuera de la jurisdicción de un decreto de necesidad y de urgencia. Vemos que el presidente anticipa su veto
incluso hasta antes del momento en que la Cámara o las cámaras legislativas sancionen una ley, como es en el caso de los cambios que se pretenden aplicar al caso del impuestazo. Es decir, creo que tenemos un grave problema, que vos citabas a Alfonsín recién, y me parece que en realidad esa preocupación por la recuperación de la democracia institucional cada vez está más arrasada por el poder casi de chantaje de los mercados, ¿no? Pero sí, eso sin duda. Yo creo que ese planteo de reemplazar la política por CEOs, ese planteo a veces me da la impresión, y lo digo con dolor, lo digo con respeto y con cautela, sí, porque no quiero, como le decía, sembrar más, tirar más leña al fuego, pero da la impresión de que algunos funcionarios no tienen patria. Es verdad. Y la patria no es una empresa, es un sentimiento, es algo que uno lo lleva, es parte de nuestra identidad. Eso es la patria, y a algunos funcionarios no les interesa eso. Vos sabés que yo me acordaba cuando vos nombrabas a Alfonsín, que Alfonsín había hecho buena parte de su campaña recitando el preámbulo de la Constitución. Y me acuerdo que se hablaba de promover el bienestar general y una serie de cuestiones, y en realidad acá solo vemos preocupación por defender los intereses corporativos de algunas empresas internacionales y los propios. Pero sin duda, y además te decía hasta dónde que hay algunos empresarios que en algunos foros dicen, no, la oposición no tiene que parar el perifazo. Dice, pero ¿cómo? Claro, total ellos lo van a trasladar a los precios, son unos frescos, digamos, ¿no? Entonces, eso es el pensamiento que tienen naturalmente muchos empresarios que quieren que la Argentina ingrese en una etapa para seducir al mercado que va a venir a invertir. Nunca terminan de hacernos perder derechos. Primero hay que pagarle a los fondos buitres, hay que cumplir con las metas pedidas por los grandes empresarios para bajar los derechos de los trabajadores, con flexibilización y precarización laboral, porque si no las inversiones no vienen, ¿no? Hay que, todas las exigencias que hay que cumplir, hay que bajar el gasto, pero el gasto no hay que bajarlo con las mineras, hay que bajarlo con los jubilados. Hay que ajustar para que vengan a invertir. Es una falacia eso. Le digo con todo respeto, ella está demostrado que es una falacia, y me parece un argumento realmente inaudito que sigan planteando una cuestión así. ¿Quién dice que únicamente que el Estado no puede invertir, por ejemplo, en cuidar los recursos naturales y energéticos? Mire, yo como radical decía siempre, ni siquiera al DEAR se le debe ocurrir poner al presidente al CEO de la SEM para que maneje los recursos naturales no renovables de la Argentina, como el petróleo. Claro. Y hoy está manejándolo un expresidente de la CIL, con el ajuste brutal que hace a la población, mientras sus cercanos socios hacen grandes negocios. Me parece que son las cosas a corregir, que ojalá lo pueda hacer, pero lo vamos a hacer aglutinando a una alternativa opositora, no con esto. A esto lo que podemos pedirle es que en estos 2 años, o menos tiempo que queda, puedan revertir esta situación, por lo menos con los sectores más vulnerables. Ya están remarcando al 2,5% la mayoría de los productos. En realidad la situación es grave. Creo que en estas circunstancias es donde se ve claramente que nos faltan controles para poder auditar la gestión de gobierno, ¿no? Donde, por ejemplo, que tengamos, qué sé yo, el caso de Laura Alonso, ¿no? Es decir, a un oficialista auditando las cuestiones de corrupción desde el propio gobierno. No es nuevo, el gobierno anterior ni siquiera tenía funcionario. Que de alguna manera era toda una definición, pero digo, realmente creo que ahí es donde también el Parlamento tendría que ocuparse no solo de las cuestiones inmediatas, sino también de generar algún tipo de tejido institucional para evitar que estas cosas se repitan, porque si no, en realidad estamos volviendo siempre con recetas del pasado y terminamos concluyendo que lo anterior, que parecía ser muy malo para muchos, terminó no siendo tan malo y hasta se puede presentar como una alternativa.
Y sí, pero es la discusión de siempre. Ellas no son las fuerzas políticas como el radicalismo o el peronismo antagónicas, sino es el neoliberalismo que mata más gente que las guerras contra los sectores que pretendemos tener una economía expansiva de consumo, de desarrollo y de pensamiento nacional. Me parece que esas son las antinomias. Ese neoliberalismo que responde únicamente al mercado, y vemos cómo le está respondiendo ahora. Sí. Y yo creo, además, le vuelvo a decir, por la cercanía que hay con muchos funcionarios, el endeudamiento, como ustedes bien dicen, como dice Alberto hoy, y vos, Carla, el Congreso de la Nación debe hacer una investigación de qué pasó con el endeudamiento. En esta crisis reciente también, porque hubo muchos beneficiados. Fíjense que ahora uno lee los diarios, lo digo con mucho respeto, lee los diarios y hay calma, cierta calma en el mercado. Sí. Claro. Una producción de evaluación que siempre genera pobreza porque están remarcando todos los precios. Claro. Subieron 40% para los capitales concentrados económicos, una tasa del 40%. Fíjense cómo los calmaron. No, pero subieron el 40% y siguió subiendo el dólar, que es lo peor. No es que eso calmó la subida del dólar. Pero claro, y además hubo una especulación con el dólar, como siempre hay en estos casos, ¿no? Naturalmente. Y sabían a cuánto iba a estar el dólar. Eso hay que investigarlo, porque hay personas muy cercanas, o el JP Morgan, como yo dije en algún Twitter por ahí, que es también que tiene también relaciones con los bonos argentinos. Claro, sí. Y con los funcionarios. Así que me parece que esto lo va a tener que investigar el Congreso, pero hace falta ya empezar a construir una alternativa que no esté pensando que este gobierno puede ganar las elecciones. Nito, tenemos que empezar a pensar que si este gobierno gana las elecciones se va a profundizar esta crisis. Absolutamente. Así es. Te quería cambiar un poco el eje de la charla, porque en realidad estás en Corrientes y es una provincia que tiene una relación complicada con el Estado Nacional, con el gobierno puntualmente, y te quería preguntar también, no solo cómo veías la actualidad de la provincia, sino qué eras lo que estabas haciendo ahí, si estás tratando de armar algo en perspectiva de la situación actual y del año próximo. Sí, por supuesto. Yo en las elecciones pasadas he tenido casi un 18%, 90.000 votos aquí en Corrientes. Sí. Me faltó muy poco para ingresar como diputado nacional, pero más allá de eso tenemos una propuesta. He sido candidato a vicegobernador también junto al senador Espíndola, y seguimos con la misma educación política. Nosotros entendemos que las provincias argentinas necesitan desarrollo, no ajuste, no pactos fiscales como se han firmado ahora, que eso significa ajuste en las provincias que no tienen, por ejemplo, promoción industrial como la nuestra. Yo pido para mi provincia promoción industrial como han tenido Provincia del Sur, legítimamente, o como ha tenido San Luis o San Juan o otra provincia del norte. ¿Pero por qué lo hago? Porque hace más de 60 años que llevamos un atraso y no tenemos gas natural. Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa no tenemos gas natural. Entonces necesitamos una auténtica reparación histórica. Tenemos 2 vías de acceso de la hidrovía, tanto el río Uruguay como el río Paraná, y no tenemos un solo puerto operable hoy en nuestra provincia. Después tenemos productos primarios, como es el caso de la madera, que nos podría generar un polo mueblero como lo tiene Araponga en Brasil, por ejemplo. Y esas son las cuestiones que yo vengo planteando. Y les quiero plantear una más: tener la ampliación del conocimiento. Tenemos una sola universidad, la gran y querida Universidad del Nordeste, en Corrientes, pero hay otras provincias aledañas que ya tienen 3 universidades públicas. Y esas son las cosas que hay que plantearle cuando uno se alinea al gobierno. No es que se alinea porque nos van a dar un poco más de aporte del Tesoro Nacional. El gobierno de hoy de Corrientes está alineado políticamente junto a Mauricio Macri, pero cuando viene el presidente nos lo dicen: presidente, tenemos 500 familias que están hoy en incertidumbre porque usted está abriendo las importaciones. O, señor presidente, lo reciben con globitos, con chistecitos, y no se le plantea realmente
el desarrollo para nuestra provincia. Claro, y una distribución equitativa, ¿no? Sí, por supuesto, como en todo el país, mire, la desigualdad se extiende, así como se extiende en la ciudadanía, la desigualdad mínima, también se extiende la desigualdad en las provincias, ¿no? Sí, sí, así es. Nito, tenés también una agrupación acá en Provincia de Buenos Aires que hace mucha tarea social y política, que se ven asiduamente trabajando. Sí, lo tengo a Mariano Martín Bedati en la provincia de Buenos Aires, que también les agradezco que nos acompañan permanentemente, ahí en La Plata también. Sí. Así que bueno, porque tenemos esperanza de construir una alternativa también a futuro en distintas provincias, en torno al futuro. Muchos somos el pensamiento radical, como Bati, por ejemplo, que trabaja conmigo, como Martín, o como Mariano, pero resulta que somos radicales, que hoy somos disidentes de la pila convencional de Gualeguaychú, ¿no? Yo tengo la esperanza de que tiene muchísimo para darle al país todavía el radicalismo, pero alejado de quienes que proponen ajustes neoliberales, ¿no? El radicalismo no es otra cosa, es un partido humanista, el de la democracia para siempre, el de los derechos humanos y el de los sectores desposeídos. Así es, así es. Hace poco se inauguraba aquí en La Plata un monumento a Raúl Alfonsín y lamentamos también, quienes por ahí no somos radicales, el no haber podido acceder ni cerca porque estaba todo vallado por miedo a los scratches, pero celebramos que tengamos acá en La Plata un monumento a quien fue el padre de la democracia, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, uno lo valora. Nosotros hemos sido parte también, hemos colaborado ahí con el grupo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero nosotros tendría que ser una fiesta popular, con la de Alfonsín, ¿no? Quiero decir algo que eso me parece un poco una contradicción, digamos, ¿no? Así es. Haber inaugurado además con funcionarios que están en las antípodas del pensamiento radical. Bueno, fíjate que en Ciudad de Buenos Aires la estatua de Perón la termina inaugurando Macri, ¿no? Y a mí me parece que... Claro. Claro, es un tema, ¿no? Y respecto de la estatua de Alfonsín, se ha señalado, ha habido muchas críticas, ¿no? Por cuál es la imagen que se ha elegido Alfonsín, que no es el Alfonsín en su plenitud, sino que es aquel que de alguna manera no le queda más remedio que tratar de apoyar o de poner ciertos límites a un proyecto que no era el propio en la década del 90 y que confluye en la reforma constitucional del 94. ¿Quién habrá elegido esa imagen de Alfonsín y no otra exultante que nos recordara los momentos de auge de la democracia? Sí, pues acá aparentemente una foto caminando por el río, casi el pato, ¿no es cierto? Sí. Da la impresión. Pero, bueno, dicen que es la imagen que va con Menem, que juntos, cuando están acordando los términos de lo que fue el Pacto de Olivos o como lo que llamamos. Sí, de todas maneras uno valora. Sí. No será la primera ni la última estatua que levantarán a don Raúl. Yo lo hubiera preferido así con una actitud como recitando el preámbulo, que para los tiempos, ¿no? Sí, hoy estamos celebrando los 99 años del nacimiento de Evita, teníamos a Alfonsín recién lo señalábamos a Perón, creo que ya tenemos determinados referentes. Se puede tomar uno de los pensamientos de Evita y sirve para el radicalismo y sirve para el peronismo. Así es. Él decía que lo que le preocupaba era el pensamiento en los corazones fríos de los compañeros, y podemos decir de los revolucionarios también, que se olvidan de dónde vienen. Eso le preocupaba más que los oligarcas. Y que es cierto, y qué bien que se aplica. Ver que hay compañeros y correligionarios que tienen el corazón frío, que se han olvidado del origen y de principios, y hay tienen una contradicción en todos los principios acompañando a gobiernos neoliberales, ¿no?
Así es, realmente. Bueno, Nitos, la verdad que ha sido una charla extensa, tocamos todos los temas y vamos a volver a molestarte próximamente, si estás de acuerdo. Claro, con mucho gusto. Perdón que sea un poco a veces dramático, pero son momentos difíciles, pero sin embargo utilizo cautela. Me gustaría ser más contundente con lo que ocurre, que uno lo hace con respeto porque piensa distinto, y le agradezco este espacio que me han dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nito Artaza. Te despedimos y mandamos un saludo allí a Corrientes y a tu ciudad, a Bellavista. Gracias, Dios bendiga a Corrientes y Dios bendiga a todos los argentinos, ojalá Dios quiera. Gracias. Hasta luego. Bueno, y así nos vamos a la pausa.